Continúa el conflicto provocado por el expediente de regulación de empleo. Este miércoles ha tenido lugar una nueva reunión que finalizaba sin acuerdo entre el Comité de Trabajadores y el Real Zaragoza. Hasta 210 personas podrían verse afectadas desde este mismo lunes. No hemos llegado a ninguna solución de ninguna clase. Comentar solamente, para quien no lo sepa, que estamos en el ERE extintivo 210 personas. De las 210 personas, el club hará uso de sus facultades para despedir a los que crea conveniente. Los fijos discontinuos de la Romareda, los que venimos todos los domingos, los de la ciudad deportiva de mantenimiento y jardinería, los de la Romareda de mantenimiento y jardinería y algunos de oficinas. Los trabajadores reconocen que, salvo milagro, no habrá acuerdo con el club aragonés en los próximos días. Las cartas de despido comenzarán a llegar el lunes. Está claro, el lunes, a partir del lunes el club ha dicho que iba, si no hay solución antes del viernes, que el club va a mandar cartas de despido a todos los trabajadores, cual está en su derecho. De ahí es lo que yo me refería antes, que nunca nos han querido presentar ninguna oferta para subrogar porque la tenían ya en mente a quién iba a ocupar el puesto nuestro. Lo han tenido en mente de siempre, desde la primera reunión. Este viernes tendrá lugar un último intento de acercamiento de posturas. Sin embargo, el pesimismo reina entre los 110 afectados por esta situación.